La principal premisa de la ciudad de los cuidados sería a partir de un núcleo urbano con tres características importantes. Que sea continuo, es decir, que se pueda caminar norte-sur, que tenga una buena red conectada de espacios públicos y que tenga diversidad de usos, es decir, que en un área de 10-15 minutos andando podamos realmente encontrar una oficina de correos, una guardería, un colegio. Sobre esa buena base, lo que necesitamos es una aplicación de políticas blandas, de participación ciudadana y de mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Y con eso tenemos una buena, digamos, un buen cóctel para la ciudad de los cuidados. Me has preguntado también por los ejemplos. ¿Quieres que te...? En España y en realidad el mundo, yo diría el sur de Europa, Portugal, Italia, Grecia, son países donde la ciudad de los cuidados en realidad está a la vuelta de la esquina. A mí me gusta contarlo de esa manera, porque los centros urbanos tradicionales ya parten de esa buena base de ciudad continua, compacta, diversa en sus usos, con una buena red de espacios públicos, donde quizá lo que es necesario es hacer ese empuje hacia políticas de participación ciudadana más activa y más apoyo a la biodiversidad. ¿Ejemplos de ciudades donde está pasando esto? Pues tienes ejemplos como Vitoria, donde esa apuesta, o Logroño, que va a ser capital verde en el próximo año. Ya ha habido esa apuesta por la biodiversidad, pero también en lugares de España como Pontevedra, como Palma de Mallorca y como el propio Marbella, que están apostando también por esa política de la paternalización, del cuidado interpersonal. Yo creo que estamos bien situados, que probablemente somos un lugar de referencia mundial, sobre todo si nos comparamos con ciudades antitéticas de los cuidados, como puede ser Ciudad de México o Los Ángeles. El origen de la arquitectura hostil está fundamentalmente en unos espacios muy particulares, que son espacios que, aunque parece que tienen usos públicos, en realidad tienen una tendencia a una propiedad privada. Es lo que se llama pues espacios públicos de propiedad privada, las siglas en inglés son POPs, ¿no? En ese entorno surge la idea de que, como es una propiedad privada, aunque el uso sea público, quien lo administra tiene derecho a gestionar y a elegir los estilos de vida que le parecen más deseables. Y en general es un movimiento de la arquitectura hostil que empezó mucho en Estados Unidos. Lo que se perseguía era erradicar de esos espacios a los homeless. Poco a poco se ha intentado erradicar también otros estilos de vida, como por ejemplo los skaters, las personas que beben en la calle o evidentemente la prostitución. Entonces, en el libro se habla mucho de cómo esta persecución de ciertos estilos de vida en general implica una pérdida de derechos para todos los ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 175 ciudades donde no se puede dormir en el espacio público, impidiendo que una persona mayor o una persona que se tiene que ir de viaje muy temprano pueda efectivamente usar el espacio público para descansar. Y hay un gran movimiento a favor de proteger ese derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. En la ciudad hay colectivos que están discriminados por esa falta de atención a los cuidados fundamentalmente, y que son esos colectivos que se separan más de, digamos, el arquetipo histórico que realizaba las actividades productivas, es decir, un varón en edad media, de mediana edad, con un trabajo, con una edad laboral y con un vehículo propio. Cuanto más te separas de ese varón caucásico de 45 años con un coche que tiene un trabajo, pues en general es el colectivo al que perteneces. Bueno, pues la ciudad le es más hostil, ¿no? Pensemos en personas mayores con demencia, pensemos en emigrantes que no hablan el idioma local, pensemos en personas en paro, pensemos evidentemente en niños, en dependientes, pero pensemos también en otros patrones, ¿no? Yo siempre me gusta decir que todos somos ciudadanos de segunda o de tercera en una ciudad hostil en ciertos momentos de nuestro día. Pensemos un día que estás enfermo, que estás constipado, que tienes gripe, que no has dormido bien, que sufres estrés. La ciudad te resulta hostil también en esos momentos. En el libro, una de las cosas que promulgo es una Declaración Universal de los Derechos de la Ciudadanía, y fundamentalmente a mí me parece que redundaría en dos beneficios muy importantes. Primero, entender que las políticas públicas que invierten en protección de la salud, protección del medio ambiente e inversión en cuidados no son gastos, son inversiones y no son derrochadoras, y de hecho no son divergentes con el crecimiento económico, que es un planteamiento que se ha hecho, no, ahí están las políticas públicas como malgastando el dinero. Tenemos que entender que son convergentes con el crecimiento económico. Y segundo, hacer conscientes a los ciudadanos de realmente
la ciudad tan maravillosa que podrían llegar a disfrutar y, por lo tanto, hacerles agentes reivindicativos y activos en esas políticas. Contar con la infancia en la planificación de la ciudad es fundamental por dos motivos muy importantes. Primero, porque la constitución de la imagen mental de una ciudad se genera en la infancia temprana. Es decir, cómo nosotros vamos a usar nuestra intuición y nuestra, si quieres, cultura más espontánea para aprovechar y utilizar la ciudad es algo que empezamos a percibir desde un momento muy inicial, a partir de los 2 años, y que nos va a dejar una impronta de cómo pensamos que el contexto somos corresponsables de ese contexto. Entonces, educar en esa corresponsabilidad tiene que suceder de una forma muy temprana y con una política de participación muy activa. Para integrar realmente a las mujeres arquitectas en la profesión y en la academia, en los entornos industriales o en los diferentes sectores profesionales, yo creo que hace falta muchos cambios estructurales. Desde luego, un nuevo sistema de distribución de los trabajos. En general, en muchos países del mundo los encargos de arquitectura no se otorgan por méritos, se otorgan muchas veces por contactos personales, especialmente en obra privada. Y desde luego una política también muy activa de reestructuración profesional para que el equilibrio vida privada-trabajo pues sea mucho más eficaz y eso beneficiará, y a mí siempre me gusta decirlo, a todo el mundo, varones que quieren mantener una vida activa en deporte, por ejemplo, y al mismo tiempo tener una profesión. Entonces, esa doble reestructuración de cómo otorgamos los trabajos y cómo distribuimos nuestras condiciones laborales mejoraría muchísimo las posibilidades de incorporación de la mujer. Yo creo que tenemos casi que pensar que por cada euro que metemos en turismo hay que invertir también en la ciudadanía y en la comunidad local. De hecho, bueno, uno de los grandes efectos no deseados del turismo y de las inversiones en recursos turísticos son la gentrificación, barrios que eran asequibles para comunidades muy diversas que se vuelven carísimos para una gran mayoría de la población local. Y entonces hay que hacer una política, digamos, equilibrada, donde, digamos, metemos y hacemos inversión en turismo, pero hagamos inversión también en esa protección de la vida residencial y del tejido autóctono.